Hoy vamos a terminar con el contexto, el contexto literario, y en este es donde vamos a ser más participativos, así que estén pendientes cuando yo les mencione, que tengan su micrófono activado o estén pendientes al chat. Ahí voy a estar pendiente de algunas preguntas que les vamos a hacer. Listo, entonces me permito aquí, voy a quitar la cámara y voy a compartirles la presentación. Ok, listo. ¿Pueden ver, pueden ver la pantalla completa? Sí, se ve Sí, está completa. bien. Ah, ok, ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco. Este contexto religioso lo vamos a tocar un poco por encima, porque vamos a profundizar un poquito más en el contexto literario, que es el que requiere de un poquito de más análisis. Entonces, el contexto religioso, vamos a hablarlo un poco en el Antiguo Testamento primeramente. ¿Cuál era el contexto religioso? Bueno, antes de Moisés, pues sabemos que antes de Moisés, ¿quiénes estuvieron? Bueno, estuvieron Adán, estuvieron Noé, Abraham, Jacob, los hijos de Jacob, José, y hasta que pasaron los años y nació Moisés, y Dios usó a Moisés para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y entonces estuvieron ellos en ese tiempo por el desierto. Estando ellos en el desierto, hasta ahí no se habían constituido todavía sacerdotes para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel no se había constituido sacerdotes o un cuerpo sacerdotal, no. Sabemos que en el desierto no solamente estuvieron caminando y ya, sabemos que en el desierto Dios constituyó al pueblo y dio leyes, les dio los mandamientos, ¿sí o no? Y también el mismo Dios constituyó también lo que son los sacerdotes. Como lo dice en Éxodo 19:6, si pueden apuntarlo, eh, Dios, ahí en la palabra nos dice que Dios constituyó al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios es un pueblo santo que Dios apartó para que este sea un pueblo que se consagre a Dios. Y un pueblo en donde iba a haber sacerdotes. Entonces, a partir de aquí en donde empiezan a mencionarse sacerdotes. Usted, si quiere saber mucho sobre el sacerdocio que estableció Dios para el pueblo, puede leer la segunda mitad de Éxodo y puede leer también Levítico, que ahí menciona mucho sobre las funciones y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes. Entonces, para que ustedes puedan entrar en ese contexto, les recomiendo que puedan leer bastante sobre eso. ¿Y qué más nos dice? Bueno, que dentro de este pueblo fue una tribu la que se tomó para que se dedicara al sacerdocio, y ese de las 12 tribus fue la tribu de Leví. Como esta tribu era la que se iba a dedicar al sacerdocio, ellos no recibieron ninguna parte de la heredad. Cuando las 12 tribus llegaron a la tierra prometida y dividieron la tierra para las tribus, a la tribu de Leví no se le dio tierra, porque ellos iban a estar dedicados al sacerdocio, entonces no recibieron ninguna parte de la heredad, y eso se encuentra también en Josué capítulo 13, verso 33. Y bueno, entre los sacerdotes había un sumo sacerdote. Se puede encontrar en Levíticos 21:10. ¿Para qué? Para que desempeñara funciones únicas, exclusivamente para el sumo sacerdote, como el entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Antes de Cristo,
para que las personas fuesen limpiadas de culpas y pecados, se tenía que hacer un sacrificio. Un sacrificio, en este caso, un cordero, un sacrificio animal. Y ese sacrificio lo hacían los sacerdotes. Las familias llevaban un corderito y este corderito era sacrificado para perdonar todas las culpas y pecados de esa familia, pero no era la familia quien sacrificaba este animal, sino eran los sacerdotes. En cuanto a la labor del sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo, no sé si alcanzan a ver bien la imagen. Aquí, si ustedes pueden ver, aquí está el arca del pacto, donde están las tablas de la ley, donde están los querubines con las alas encontradas. Si de pronto ustedes desconocen un poco de lo que estoy hablando, también en Éxodo y en Levítico y en los Pentateucos, usted puede encontrar todo esto, lo que tenía el, el templo como tal. Y si se dan cuenta, el lugar santísimo es donde está aquí el arca del pacto y hay una cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. A este lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Esta persona a veces entraba con como una especie de cuerda, algo así, amarrada a la cintura con una campanita. ¿Por qué? Porque aquí, a este lugar santísimo, era donde descendía el Espíritu de Dios. Antes de Cristo, el Espíritu Santo no habitaba en el cuerpo de las personas, como ahora en este nuevo pacto que tenemos en Cristo, donde ahora su Espíritu habita en nosotros, donde ahora el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes de Cristo no era así. El Espíritu de Dios llegaba a ese templo, a ese lugar santísimo, y a veces, si el sacerdote no podía resistir la presencia de Dios, podía caer muerto. Y la campanita era para que sonara si de pronto cayó el cuerpo y lo pudiesen alar hasta afuera, porque nadie más podía entrar. Entonces aquí vemos una comparación de que el lugar santísimo, el templo era el lugar donde descendía la presencia de Dios. Ahora ese templo somos nosotros. Ahora que estamos en este nuevo pacto en Cristo Jesús, el templo ahora es mi cuerpo. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, así como lo dice textualmente la palabra en Corintios por el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que profanar nuestros cuerpos. Listo. Ya hablando del contexto religioso, y con esto ya esta parte terminamos, con esta parte del contexto, muy resumida. El contexto religioso en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús. Seguían habiendo sacerdotes y había un grupo llamado Sanedrín, el Sanedrín. Este contaba con 71 sacerdotes. 70 sacerdotes y un sacerdote que era el sumo sacerdote. Estos sacerdotes se dividían en dos grupos, los saduceos y los fariseos, pero habían una diferencia entre ellos. En el caso de los fariseos, ¿qué nos dice? Que ellos cumplían con la ley de Moisés, o sea, la ley que Dios había dado a Moisés, ellos la cumplían. Pero aparte de eso, ellos añadían también tradiciones humanas a la ley. O sea que ellos aquí estaban cometiendo un error, porque a la palabra de Dios no hay que quitarle ni añadirle. Entonces, ¿ellos qué hacían? Le añadían, exigían que se cumpliesen ciertas tradiciones, haciéndose pasar por ley cuando no se había constituido eso dentro de la ley de Dios. En la ley de Moisés no se había constituido eso, pero los fariseos hacían eso. Y aparte de eso, se preocupaban demasiado por la letra de la ley y no por el espíritu de la misma. Ahorita en estos tiempos puede pasarnos también igual, que podemos comportarnos también como fariseos y no nos damos cuenta, donde tal vez nosotros, eh, por cualquier motivo o por mala interpretación de la palabra, o aquellas personas que se quieren hacer pasar por líderes, pero que son lobos rapaces y quieren hacerse pasar por pastores, quieren añadir a la palabra cosas que la palabra no dice.
y la palabra de Dios ya está, ya fue revelada y está sellada. Ya no hay otra interpretación ni hay que agregarle algo más. Ya la palabra fue dada. El Señor ya inspiró a sus hombres, a estos hombres, a lo que Él tomó como siervos para que escribieran las escrituras. Ya Él reveló esa palabra y ya no hay que añadirle más. Entonces, muchas doctrinas a veces añaden cosas, añaden prácticas que no son bíblicas. Y aparte de eso, se preocupan y señalan mucho, juzgan mucho a otros hermanos porque no cumplen con la palabra, porque la palabra textualmente dice esto y lo otro, y a veces, como decimos coloquialmente, se pegan de la letra para juzgar al otro, cuando en realidad hay que poner es en práctica el espíritu de la misma palabra, lo que el Señor quiere moldear en nosotros por medio de ella. Entonces, los fariseos tenían estas cualidades y los saduceos, pues eran un poco a lo contrario. Ellos, en vez de agregarle cosas a la ley, muchas veces excluían, o sea, quitaban cosas de la ley de Moisés. Entonces, aquí vemos que en los tiempos de Cristo, incluso en el contexto religioso en el que se estaba, era un poco complejo también por esta parte y también por todo lo que mencionaba el Señor Jesucristo de ellos, que muchas veces eran hipócritas, que llegaban al templo y eran los que se sentaban adelante y cantaban a grandes voces y levantando las manos para que todos lo vieran, pero en realidad sus almas, sus corazones estaban alejados de Dios. Entonces, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad y tenemos que vivir el espíritu de la palabra de Dios. Listo. Eso entonces, en cuanto al contexto religioso, esto, como les digo, fue algo muy básico, muy por encima. Ya cada quien puede profundizar un poco más con respecto a todo este contexto religioso. Pero ahora vamos con el contexto literario. Y aquí sí, bueno, vamos a estar un poco participativos, vamos a ver ciertas cosas muy interesantes que a ustedes les va a servir mucho al momento de estudiar la palabra. Entonces vamos a ver el contexto literario en su primer aspecto, la que comprende las diferentes figuras literarias que se pueden encontrar en la Biblia. En la Biblia nosotros podemos encontrar textos narrativos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas es un texto narrativo. ¿Y qué se caracteriza en los textos narrativos? Que son textos donde ellos relatan hechos o sucesos muy descriptivamente, muy detalladamente. Por ejemplo, este fragmento de la palabra de Lucas 22, del 7 al 8, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Aquí está describiendo todo lo que iba a acontecer, que era la fiesta de los panes sin levadura, todo, y también todo lo que menciona cada personaje, las palabras que dicen y todo. Esto es un texto de tipo narrativo. El Señor Jesucristo, como pueden ver aquí en la imagen, él hablaba muchas veces usando esta figura literaria, cuando él contaba las parábolas. Él hablaba de una manera narrativa. Él narraba estas historias. Contaba la parábola de las 10 vírgenes, que estaban las sensatas, estaban las necias, que estas estaban durmiendo. Él ahí estaba contando esa historia para explicar una verdad espiritual por medio de esa parábola. Él estaba ahí narrando. Y en los evangelios se puede encontrar mucho esta figura literaria de la narración. Ahora, para la gente que le gusta leer los libros poéticos como Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, incluso el libro de Job también. Entonces, vamos para estas dos figuras literarias. Lo que es la metáfora y el símil es algo que se encuentra y mucho en la Biblia y sobre todo en los libros poéticos que les acabo de mencionar. Entonces aquí en este ejemplo, eh,
explica lo que la diferencia o también la similitud que hay entre la metáfora y el símil. La metáfora viene siendo cuando una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con lo que con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. El ejemplo claro es este. Cuando yo estoy describiendo una persona y a esa persona le digo, eres un sol. Literalmente la persona no es un sol, pero yo estoy comparando a esa persona con un sol, como se puede ver en la imagen. Eso es una metáfora. O cuando yo digo, tus ojos son lumbreras que iluminan mi caminar, por ejemplo. Eso es una metáfora. Ahora, ¿el símil qué es? El símil es una comparación. Se parece mucho a la metáfora, pero hay una diferencia. Y es que aquí sí se evidencia la comparación con ciertas palabras. Por ejemplo, el cómo. En la metáfora, nosotros podemos ver, eres un sol. Aquí sabemos que este hombre le está diciendo a la mujer que para él es como un sol, pero le dice, eres un sol. Acá, ¿qué le dice? Eres como un sol. Aquí está haciendo ya la comparación. Entonces, ahí está la diferencia. Incluso la palabra símil viene, o más bien la palabra similitud o similar, se desprenden de qué? Del símil, que son comparaciones. Oye, esto es similar a lo otro. Entonces, ahí viene eso. Entonces, vamos a ver, quiero que mantengan por ahora los micrófonos abiertos un momento. Pregunta, ¿me entendieron esta parte? Esta es la de metáfora y símil. Sí. Ok, listo. Ahora, Yes. hermanita Tania, pendiente. Una persona cualquiera, si usted tiene un ejemplo de algún versículo bíblico que maneje o que esté bajo la figura literaria de símil o bajo la figura literaria de la metáfora, la persona que diga ese versículo tiene un punto. Incluso si puede decir un ejemplo, los dos ejemplos, uno de símil y uno de metáfora, tiene 2 puntos. Nadie. Recuerden Gadiel, Gadiel les dio una pista que está en unos libros específicos, más que todo. Así es. Si quieren, me voy a devolver un poco para que miren el ejemplo, para que ustedes noten la diferencia. ¿En qué parte o qué de pronto versículo de la Biblia habla así de manera metafórica? O sea, que hace una comparación de algo con otro concepto diferente y hace una especie de comparación. Se va a perder el punto. Parece que Bueno, se va a aquí perder el punto. dice, en Primera de Pedro, dice, porque toda la carne es como hierba. Entonces ahí sería el símil, que está como comparando. Y el similar, ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo completo? dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces ya vienen dos, a 2 puntos. Muy bien. Eso es un símil. Ahí está. En el símil siempre usted va a encontrar la palabra como. Entonces, aquí usted está leyendo ese versículo. Entonces usted tiene que mirar a qué hace referencia la palabra con eso. Que todo hombre es como hierba. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió eso, hizo esa comparación? ¿Por qué era esa comparación? Ahí entonces usted toma apunte de eso y eso le ayuda a usted a estudiar mejor el texto bíblico. Usted se da cuenta, oye, esto es un símil, esto es una comparación. Entonces usted pone al hombre de un lado y pone la hierba del otro y usted va a tratar de encontrar la similitud. Acá en el chat habían puesto otro, dice, él hace mis pies como de siervas. Muy bien, también. Mis pies como de sierva. Está haciendo una comparación.
El hermano Josanaya también, tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo. Muy bien. Entonces, hermanita Tania, para que ponga punto a la hermana Luz, al hermano Sí, tienen todos sus puntos. José, muy bien, y a la hermana Jessica. Entonces, yo acá les voy a poner el ejemplo de símil. Un ejemplo, el Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como, aquí vemos la palabra, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pregunta, aquí cuando usted, que yo sé que muchas veces ha leído este texto bíblico, usted ha leído, es como el buen óleo sobre la cabeza. Pregunta, y alguien para ver si sabe, este va a ser otro punto. ¿Sabe a qué hace referencia el buen óleo? Yo sé que muchas veces ustedes han leído este texto bíblico, pero no, si Es el pasaron, aceite, ¿no? ¿quién respondió el aceite? Yo, Jessica, tu cuñada. Ok, muy bien. El buen óleo hace referencia que a ese aceite, y aquí les voy a explicar ahora un pequeño contexto que nos ayuda a entender el versículo. El óleo o el buen óleo era ese tipo de aceite que se tomaba para ungir, sobre todo a los reyes. Pero no era un aceite como el aceite que nosotros conocemos normalmente, no, era un aceite que tenía aromas, que era refrescante. Entonces era un aceite que incluso cuando ungían ese aceite, ese aroma se esparcía por todo el lugar en donde estaban. Cuando se hacía esa unción, ahí se ungía con ese aceite. Entonces, ese aceite era también como refrescante. ¿Por qué? Porque a una piel seca el aceite puede ser como un humectante. Entonces, ya interpretamos qué quiere decir ese versículo, ¿sí o no? Ahora vamos a ver, a comparar qué tiene que ver entonces la buena relación de los hermanos con el buen óleo. Y es que en la piel seca, el aceite es como si fuese un santo remedio, ¿sí o no? Y a veces en ese desierto en el que pasamos, el estar bien con nuestros hermanos en armonía, eso es algo refrescante, eso es algo que alivia, eso es algo que te sienta bien. A eso hace referencia y por eso el salmista hacía esta comparación de que cuando nosotros estamos como hermanos en Cristo, y estamos unidos en Cristo y estamos en armonía entre nosotros, comportándonos con cada uno como ese miembro del cuerpo de Cristo, dándonos apoyo, estando ahí unos con nosotros, entonces nosotros vamos a sentir ese alivio, vamos a sentir nosotros esa frescura y en medio de esa de ese desierto. ¿Y por qué menciono esto? Porque el versículo 3 hace referencia a lo mismo, solamente que hace la similitud con otra cosa. Que como dice, como el rocío de Hermón. Hermón era un monte alto en donde a veces había nieve y ese monte a veces de ahí salió un rocío. Y en la tierra donde estaba Israel era un poco desértica, Jerusalén y todo eso. Y en medio de ese terreno desértico que hace referencia aquí, que desciende sobre los montes de Sión, que están por ahí por Israel. Entonces, ese rocío venía a refrescar esa zona desértica del monte de Sión. Entonces, aquí vemos que si nosotros observamos muy bien la figura literaria que está usando la Biblia, podemos nosotros interpretar mejor lo que la palabra nos está diciendo. Y aquí la palabra está haciendo una comparación hermosa de lo hermoso, como dice la palabra, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es una bendición que es como un rocío en un desierto. Amén. Listo. Amén, gloria a Dios. Entonces, con la metáfora, y no vayan a decir en la metáfora la esposa del semáforo. Bueno, la metáfora, un ejemplo de metáfora
todos habían hecho un ejemplo de símil, pero no habían hecho un ejemplo de metáfora. Aquí yo les Yo traigo no un te ejemplo quise de metáfora. interrumpir, Pacho. Ok, ya se perdió el punto, lo siento. Ahí lo dije Bueno, antes que explicara. bueno, la metáfora. Me dijeron un ejemplo de símil, pero un ejemplo de metáfora yo no escuché. Por eso yo dije, bueno, escribí 1 Salmo Corintios 10:4. 34. ¿Me pueden leerlo? Porque la cita, no, pues no me sé la cita de memoria. ¿Me pueden decir el versículo tal cual? Por eso, en el versículo, Salmo 34:15. Lo leo. Sí. Sí, necesita leerlo. Pueden leerlo, muchachos. Mucho mejor para que tengamos más ejemplos. bueno, Dice, entonces los dice, ojos de hay Jehová luz. están sobre los justos y atentos sus oídos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. No, creo que es la señal, porque después que hablaste fue que llegó acá, que estaba, creo que es la señal. Dale, Bueno, dale, lo voy a mujer, volver a habla leer. tú primero. Sí, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Por qué, por qué dices que es una metáfora? ¿O qué clase de comparación está haciendo ahí? Porque el símil y la metáfora son comparaciones. La diferencia es que en el símil se usa la palabra como, pero en la metáfora no. Por ejemplo, aquí, precisamente este Bueno, aquí ejemplo. en 1 Corintios Ajá. 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida Bueno, es espiritual, porque como porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, no estamos hablando de una roca física, sino una roca metafórica. Sí, el ejemplo es válido. Así es. Y el Y el ejemplo de punto acá de también es Mateo válido. 5, el pasaje conocido. Vosotros sois la luz del mundo. Literalmente no somos luz, somos seres humanos, ¿sí o no? Pero nos está el Señor Jesucristo hablando de manera metafórica. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Miren que el Señor Jesucristo usa una metáfora y el Señor Jesucristo, que es grande en su sabiduría, explica la misma metáfora en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, ¿a qué hace referencia la luz? Nuestras buenas obras, las que hacen que otras personas glorifiquen a Dios, como dice el final del versículo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz es nuestro testimonio, es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros reflejamos con nuestra vida, las buenas obras. Esa es la luz. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo, ustedes tienen que iluminar al mundo. ¿Cómo? Con sus buenas obras. El mismo Señor Jesucristo hablaba en metáfora y él le explicaba la metáfora. Grande el Señor en su misericordia, en su amor y en su sabiduría. Listo. Bueno, entonces en cuanto a símil y metáfora, aquí me gustó mucho que dieron muchos ejemplos. Eso nos enriquece mucho también. Y bueno, prosigamos. Otra figura literaria que aparece muy poco en la Biblia es la personificación. ¿Y qué es la personificación? Atribuir cualidades humanas a un objeto o animal. Por ejemplo, ahí estoy poniendo un ejemplo un poco infantil, pero un ejemplo que explica muy bien lo que es la personificación. Una gallina con sus polluelos, pero está asimilándose a cómo están personificando esa gallina como si fuese una especie de profesora o una madre que le está leyendo un cuento a sus hijos, ¿sí o no? Está personificando algo que no es humano, pero le está poniendo cualidades humanas. En la Biblia sí aparecen ejemplos y en como es un poco más complejo, sí les voy a mostrar enseguida el ejemplo y es Proverbios 8. En Proverbios 8 del versículo 12 al 14 nos habla de la sabiduría, pero mire de qué manera la palabra nos habla de la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, aquí, en este fragmento de la palabra, lo que es la sabiduría y la inteligencia las está asimilando a una persona. Cuando dice yo habito, la sabiduría es como si estuviese asemejándose a una persona. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, aquí vemos una personificación también, en donde hacen una especie de, sí, una especie de similitud, pero atribuyendo cualidades humanas. Listo. Y para terminar, vamos a ver tres cositas adicionales que no son figuras literarias, pero que nos pueden servir mucho para comprender y interpretar la palabra cuando estemos estudiándola. Lo que comprende los tiempos verbales, o sea, pasado, presente y futuro. Es muy importante darnos cuenta y observar, primera técnica del estudio, sino la observación. Miremos mucho esas partes de los tiempos verbales. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Ese verbo en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Pasado. Muy bien. Pasado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo también, está en pasado, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, versículo 2, sino que la ley de Jehová está, su Presente. delicia, presente. Y en su ley medita, no meditaba ni meditará, sino medita. Presente. Presente. Y el versículo 3, entonces será, ¿sí o no? Miren, y aquí encontramos, ¿quién me dice aquí? Este versículo tiene tiene tiempo verbal futuro, ¿y qué otra cosa tiene? Lo acabamos de ver. Mm. ¿Un símil? Un símil, muy bien. ¿Quién lo dijo? Un punto para Un esa persona que lo símil. dijo. Andrea. Alejandra. Alejandra. Sí, sí, Ok. señor. Ok. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces uno hace la comparación ahí. Si yo antes no ando en consejo de malos y aparte de eso, en mi presente yo estoy en la ley de Dios, en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, entonces, ¿qué seré a futuro? Seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Se muere, se seca. No. No, sino ahí mismo nos responde la palabra, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, mire, prosperará. Entonces aquí vemos cómo podemos encontrar aquí promesas también en la palabra y que estuvimos analizando un tiempo verbal. En el versículo 1, el pasado, en el versículo 2, el presente, el versículo 3, el futuro. ¿Qué tiene que ser nuestro presente? El versículo 2. El versículo 2, ¿qué nos dice? En la ley de Jehová está su delicia. Tenemos que deleitarnos en la palabra. Tenemos que estar gozándonos en la palabra. Ahora en estos momentos tenemos que estar gozándonos en la palabra, porque en ella estamos meditando. Otra observación que se puede hacer es cuando el texto bíblico está estructurado como causa-efecto o efecto-causa. Cuando mencionan algo y eso produce algo, eso es efecto-causa o causa-efecto. Siempre tienen un conector como, o sea, cuando usted vea la palabra porque, por cuánto, por tanto, por eso, y así, etcétera, están mencionando una causa-efecto. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Cuando pecaron en el huerto del Edén, Dios estaba hablando con Adán, con Eva y con la serpiente. ¿Y qué le dijo Dios a la serpiente? Por cuanto esto hiciste, o sea, ¿cuál fue la causa? El haber engañado a la mujer, esa es la causa. Por cuanto esto hiciste,
Entonces ahí está el efecto. ¿Cuál es el efecto? Maldita serás, o sea, la maldición. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí podemos nosotros ver eso. Y podemos analizar muchas veces también aplicándola a nuestra vida. Cuando se produce un efecto, sea bueno o sea malo, enseguida la palabra nos dice cuál es la causa de ese efecto. Nosotros podemos devolvernos y tomar este mismo ejemplo también causa-efecto acá en el Salmo. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Y en la palabra está nuestra delicia y todo eso, ¿el efecto cuál será? Que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Listo. Y por último, y ya con esto terminamos por hoy, es cuando el texto bíblico está estructurado como un condicional, o sea, hay una condición que se tiene que cumplir primero para que esto produzca algo. Cuando se debe cumplir primero con algo para que así se genere otra cosa. Por lo general, ¿cómo se identifica esto en la Biblia? Cuando estamos leyendo y encontramos la palabra sí, pero no el sí de afirmación, sino ese sí condicional. Por ejemplo, si tú estudias, ganas el examen. Ese sí es un sí condicional, ¿sí o no? Y aquí hay dos ejemplos. ¿Qué nos dice la palabra en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor puede perdonarnos. La palabra nos dice. La palabra nos está diciendo eso. No hay que negarlo. Dios puede perdonar nuestros pecados y aparte de eso puede limpiar toda raíz de pecado, como limpiándonos de toda maldad. Pero ¿qué tiene que suceder primero? ¿Qué tiene que pasar primero? ¿Qué debemos hacer nosotros primero para ser perdonados por Dios? ¿Quién lo dice? Confesar. Confesar el pecado. Confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios, siendo honestos ante Dios, reconociendo he pecado, no quiero pecar más. Si yo confieso mi pecado y yo le pido a Dios que me perdone y que aparte de eso me limpie de esa maldad, o sea, que quite esas raíces y que me ayude a no volver a pecar más. Si yo lo hago sinceramente, honestamente ante Dios, arrepentido verdaderamente, el Señor perdona. El Señor perdona. Y eso lo dice la palabra. Pero ¿qué tiene que cumplirse primero? Eso, el confesar nuestros pecados. No podemos nosotros andar en la vida diciendo, no, como Dios es amor, como Dios perdona, entonces yo sé que Dios me va a perdonar y después me voy a arrepentir. No. Porque para confesar nuestros pecados hay que reconocer el pecado y hay que arrepentirse. Hay que confesar el pecado. No podemos andar así como si nada y Dios nos va a perdonar porque sí hay que confesar siempre nuestros pecados. Y el otro versículo también que tiene la palabra así, que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Incluso este versículo se puede aplicar mucho a esta actualidad que estamos viviendo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si todo el pueblo se humillare ante Dios reconociendo su pecado, Dios puede perdonar los pecados y puede sanar a la tierra de todo azote que lo tenga, como en este caso esta pandemia. El Señor puede librar a su pueblo y puede sanar a su pueblo de eso, si se humillare a su pueblo. Aún así, Dios es grande en misericordia, que a veces, por causa de unos pocos, termina perdonando a todo un pueblo. A veces, por causa de unos pocos, Dios puede terminar perdonando a tu familia. Por amor a ti, Dios puede guardar a tu familia, a todas aquellas personas que tal vez te rodean, por amor a ti. Así como cuando Abraham hablaba
con esos tres seres que iban rumbo a Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedía y le decía, si encuentras a 50 justos, perdonan la tierra de esa condenación. Sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y decían que sí. Se encuentran a 40, y sí. No recuerdo bien si son exactamente esos datos, los números. Y Abraham empezaba a reducir y a reducir. ¿Y qué respondían? Que sí. ¿Por qué? Porque por causa de unos pocos el Señor puede, porque Dios es infinito en misericordia, pero eso solamente lo hace Él. Y eso es cuando Él quiere hacerlo, lo hace. Por causa de unos pocos el Señor puede sanar la tierra. El Señor puede sanar la tierra por causa de la oración, tal vez de unos cuanticos. El Señor puede sanar, pero es necesario que su pueblo se humille. Dice su pueblo tiene que humillarse y reconocer al Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo, si nosotros analizamos también, las personas que son de pronto licenciadas en lengua castellana o están bajo esta línea del estudio literario, lengua castellana, análisis de texto, son personas que se pueden desenvolver muy bien en esto, y la verdad es muy provechoso eso, porque en la palabra se necesita también mucho de eso, pero aún así tenemos a un maestro que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El mejor maestro es el Espíritu Santo, quien nos revela, quien nos enseña todas las cosas que necesitamos. El Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor maestro. Así que no podemos decir, no, lo que pasa es que yo no soy tan estudiado y yo no sé hacer tanto análisis como hace tal hermano o tal hermana, ni nada de esto, no. La sabiduría proviene de Dios, y en Santiago dice la palabra que si aquel se siente falto de sabiduría, pídala con fe al Señor y el Señor la dará. Él es la sabiduría. Él creó todas las cosas con su sabiduría, y Él puede dar sabiduría a todos nosotros, puede dar el entendimiento. ¿Cuántos pastores no hay por ahí de pronto en esas selvas, en esas veredas, que nunca han ido a un colegio, que nunca han pisado un plantel educativo, que apenas tienen una que otra camisa presentable para poder llegar a la iglesia? Pero son personas que son tomadas por Dios y hablan palabra de Dios, porque no hablan con su intelecto, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces el Señor, así como habla, también ayuda en medio del estudio de la palabra, porque eso también hace parte del alimento, el estudio de la palabra, y ahí está Dios también en eso. Entonces, para que sigamos haciendo el ejercicio del estudio de la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar cosas grandes. El alimento, el pan espiritual es la palabra. Y aquí les había puesto esta pequeña gráfica, y con esta termino. Es para mostrarles que la Biblia siempre, aparte de, como les había mencionado, aparte de usar técnicas para desglosar, desmenuzar el mensaje de la palabra, también es necesaria ubicarlas en su contexto geográfico, aquí el círculo amarillo, en su contexto religioso, el verdecito, el círculo azul en su histórico, el literario en el rojito. Ahí, cuando hacemos la intersección de esas cuatro cosas, ahí tenemos que ubicar la palabra en cada uno de esos círculos, en cada uno de esos contextos, para poder extraer de mejor manera el mensaje de la palabra. Amén. Bueno, hermanitos, hasta ahí concluimos en la noche de hoy, y le doy muchas gracias a Dios por este espacio que hemos tenido. Espero que el Señor continúe hablando en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y bueno, les invito, vamos a orar para dar gracias a Dios por este momento, y así le doy el paso a nuestra hermana Tania para que ella pues sea terminando la reunión. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te glorificamos, Señor, y te damos muchísimas gracias, bendito Rey. Padre Santo, gracias por tu presencia, Señor, para con nosotros, la cual no merecemos, bendito Rey.
Padre Santo, pero sabemos que es por tu amor, Señor, y por tu gracia, bendito Rey, que podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, que podemos disfrutar, bendito Dios, de todas las cosas que tú nos das, bendito Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias, bendito Rey, Señor, por este espacio que hemos tenido, bendito Dios. Padre Santo, en el cual hemos aprendido algo más de tu palabra, bendito Dios, en el cual hemos aprendido ciertas cosas que nos ayudan, Señor, a estudiar mejor tu palabra, bendito Rey. Padre Santo, pero sabemos que no basta, Señor, con aprender metodología ni técnicas, sino que tu presencia, Señor, sea la que esté direccionando todo, bendito Padre Celestial. Y te pido que sea esa presencia la que esté en nosotros, la que esté poniendo la necesidad, Señor, de encontrar, Señor, ese alimento en tu palabra, que esté poniendo, Señor, tu presencia en nosotros, esa necesidad de aprender más de tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos vida, bendito Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, bendito Rey. Padre Santo, Señor, que la paz y la bendición tuya sea, Señor, en nosotros, en este resto de noche, Señor, en el día de mañana también, Padre Celestial, Señor. Te lo encomendamos a ti, bendito Rey. A ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.